Buenas, mi grupo está conformado por Roberto Huelvas, Carlos Iriarte, Steven Castro y Edgar Orozco. Latch o cerrojo son dispositivos de almacenamiento temporal de dos estados. Pueden permanecer en cualquiera de sus dos estados gracias a su capacidad de realimentación, lo que consiste en conectar cada una de las salidas a la entrada opuesta. Estos dispositivos almacenan información de forma asíncrona. Con los latch se pueden hacer directamente circuitos secuenciales o se pueden usar para crear flip-flop. Tipos de latch. En este caso tenemos el latch SR set red. Es un biestable con un estado set y un estado red, etiquetados con la letra S y R. Se tienen dos versiones de estos, unos con entradas activas en alto y con entradas activas en bajo. Los latch con entradas activas en alto se componen de dos compuertas NOR acopladas. La salida de la compuerta se debe conectar a la entrada de la compuerta opuesta, como se muestra en la figura. En el de entrada activa en bajo es prácticamente lo mismo, pero este está formado por dos compuertas NAND. Y también la salida se debe conectar a la compuerta opuesta, a la entrada de la compuerta opuesta. El funcionamiento. Cuando la salida Q está a nivel alto, el latch se encuentra en estado de set o establecimiento, y este permanecerá indefinidamente así hasta que se aplique un nivel bajo en la entrada R. Si tenemos un nivel bajo en la entrada R y un nivel alto en la entrada S, la salida de la compuerta G2 se pone forzosamente a nivel alto. Este nivel alto se realimenta a una de las entradas de G1, como se muestra en la figura, y dado que S está a nivel alto, la salida G1 se pone a nivel bajo. Ahora este nivel bajo en la salida se realimenta a una de las entradas de G2 para asegurar que la salida Q' permanezca a nivel alto, incluso cuando se elimine el nivel bajo de la entrada R. Cuando la salida Q es un nivel bajo, el latch se encuentra en estado de restablecimiento o red y permanece así indefinidamente en este estado hasta que se aplique un nivel bajo en la entrada S. Para evidenciar esto, podemos demostrar que la tabla, cuando tenemos las entradas S y R a nivel bajo, las salidas quedarían en una condición no válida porque quedarían ambas a nivel alto. Pero si tenemos S en nivel bajo y R en nivel alto, Q tendría un nivel alto y Q' un nivel bajo. Esto quedaría con un estado de establecimiento, set. O en pocas palabras, cuando Q está a nivel alto, Q' está a nivel bajo, y cuando Q está a nivel bajo, Q' está a nivel alto. Uno de estos latch es S74LS279. Esto es un latch cuádruple. Se puede observar que dentro de los 4 latch, 2 tienen 2 entradas S, como se muestra en la figura. Otro latch SR es el de entrada de habilitación. Tiene una entrada EN que se activa en alto y esta habilita las entradas S y R para que controlen el estado al que va a cambiar. Pero cuando EN está a nivel bajo, el latch no cambia de estado a pesar de las condiciones o las combinaciones que tengan S y R. El funcionamiento. Como dije anteriormente, cuando EN está en nivel alto, como se muestra en la tabla, si las entradas S y R están a nivel bajo, el latch no cambiaría. Pero si EN está en alto y S está a nivel bajo y R está a nivel alto, quedaría una salida Q con nivel bajo y una salida Q' con nivel alto, que quedaría en un estado de restablecimiento. Otro tipo de latch es el latch D con entrada de habilitación. Este latch se diferencia del latch SR en que solo tiene una entrada, además de la entrada de habilitación EN. Esta entrada recibe el nombre de entrada de datos D, como se muestra en la figura. Para evidenciar el funcionamiento, en la tabla podemos demostrar que cuando la entrada D
está a nivel alto y la entrada en. También el latch en la salida Q tiene un nivel alto y la Q' tiene un nivel bajo, que quedaría en un estado de establecimiento set. Y cuando la entrada D está a nivel bajo y la entrada en está a nivel alto, quedaría en un estado de restablecimiento. Entre estos casos también encontramos el cuádruple latch 74LS75. Este es de la familia de los D. Es un dispositivo que está compuesto por 4 latch, como el cuádruple SR, pero cada entrada de habilitación en activa a nivel alto y está compartida por 2 latch. Se designa como entrada de control C. El funcionamiento de este. En la tabla podemos evidenciar que cuando la entrada D está a nivel bajo y la entrada en está a nivel alto, el latch se encuentra en condición red. Y cuando ambas entradas están a nivel alto, el latch tendría una condición set. La X en esta tabla representa la condición indiferente o no cambio. Flip-flop. Un flip-flop, también conocido en español como dispositivos biestables, es un circuito de tipo multivibrador y secuencial que puede adquirir dos estados de manera indefinida, a menos que se perturbe de alguna manera dicho circuito. Es un dispositivo ampliamente usado en el almacenaje de datos e información en artículos digitales y electrónicos. Los flip-flops se pueden clasificar en dos: asíncronos y síncronos. Los asíncronos solo tienen entradas de control y el más empleado de estos es el RS. Y los síncronos, además de tener entradas de control, necesitan una entrada de sincronismo o de reloj. Los flip-flops disparados por flanco son dispositivos asíncronos de dos estados, también conocidos como multivibradores biestables. En este caso, el término asíncrono significa que la salida cambia de estado únicamente en un instante específico de una entrada de disparo denominada reloj o CLK, el cual recibe como nombre entrada de control C. Esto significa que los cambios en la salida se producen sincronizadamente con reloj. Disparados por flanco ascendente y flanco descendente. Como se muestra en la figura, cuando el dispositivo está disparado por flanco ascendente, este estado se podrá evidenciar al instante en que la señal de reloj pase de 0 a 1, y por flanco descendente o negativo podrá cambiar el estado en el instante en que la señal de reloj pase de 1 a 0. Hola, buenas. Mi nombre es Steven Castro y yo voy a hablarles acerca de los tipos de flip-flop. Y bueno, más que todo hay que también dejar como aclaración que los flip-flops básicamente sus características son que ellos asumen solamente una de las posibles estados de salida. También que tienen un par de salidas, las cuales son complementos una de la otra. También cabe resaltar que tienen una o más entradas que pueden causar el estado de estos flip-flop cambien, ¿ya? Entonces, con esto vamos a dar paso a que son los flip-flop RS. Y bueno, más que todo este tipo de flip-flop son más que todo un tipo de flip-flop que las entradas, una pues como bien se muestra R y la otra S, se encuentran a la izquierda siempre del símbolo, ¿eh? Ahorita les voy a mostrar un esquema de cómo se representa. Entonces este flip-flop básicamente lo que hace es que las entradas las tiene activas cuando el nivel es bajo, ¿ya? Y cómo se representa eso, que viene siendo
cuando los flip-flop tienen las dos salidas complementarias, y cuando se denominan que Q y 1, la salida Q viene siendo la normal y 1 viene siendo 0, por decir así. Salida Q viene siendo la alta y la 1 viene siendo la salida baja. Aquí se muestra un ejemplo pues claro de que es de cómo funciona básicamente un flip-flop. Y bueno, aquí se tiene que la salida normal, que es Q, pues se borra cuando un nivel es muy alto o apenas se activa en la entrada R. Es decir, cuando el pulso del reloj se activa en la entrada del reloj, si R viene siendo igual a 1 y S es igual a 0, entonces el flip-flop no se pone en el 0 inmediatamente, sino que él espera un pulso del reloj, y cuando pasa el nivel bajo, el del nivel bajo al alto, es cuando entonces se pone el 0. No sé si me hice explicar. Pero dice así, la línea, cuando un nivel está alto, activa las entradas S con R igual a 0 y un pulso del reloj en el nivel alto, así se ponen las salidas de la entrada Q a 1. Bueno, también se puede observar aquí que cuando las características de una compuerta NAND en la entrada de la otra, entonces la tabla de verdad que se observa define más que todo la operación del flip-flop. Entonces primero se encuentra el estado prohibido, donde ambas salidas entran a 1, ¿ya? Entonces el nivel o nivel alto, como se puede llamar. Luego esto también se encuentra en que las condiciones del set del flip-flop, aquí hay un nivel bajo ya, o cero lógico, como se le llama también. También la activa estas entradas set. Bueno, esta se pone en la salida normal Q al nivel alto o 1. Bueno, seguidamente de esto también se encuentran las condiciones reset, ya, que viene siendo el nivel bajo o el 0. Esta activa las entradas de reset, borrando o poniendo reset, como bien se puede hacer ya. La cuarta línea de esta, que es la inhabilitación o también llamado mantenimiento del flip-flop RS. Entonces aquí lo que hace es que las salidas permanecen como estaban antes de que existiera la condición, o sea, como si no hubiese ningún cambio en la salida de sus estados anteriores. Esto indica la salida del set y la que significa poner la salida Q a 1. De esta forma también en las condiciones RS ponen la salida Q a 0. La salida complementaria también nos muestra lo opuesto. Estos flip-flop también se pueden conseguir a través de circuitos integrados, todo este tipo de cosas, ¿ya? El flip-flop tipo D. Bueno, este básicamente es uno de los flip-flop más sencillos, y la función pues más que todo es dejar pasar lo que la entrada que está por D a la salida Q después del pulso de un reloj. Es justo así como se muestra, como se funciona un flip-flop tipo JK. Entonces, aquí a continuación se muestra la tabla de verdad, donde te indican las entradas y Q viene siendo las salidas en bajo y en alto. Entonces se puede ver que mientras está la salida, la entrada es baja, las salidas van a ser bajas todas. Pero cuando la entrada es baja, entonces la primera salida, que va a ser Q, va a ser alta y la segunda salida va a ser baja. De igual forma, cuando la salida es alta, cuando la entrada es alta, las salidas también serán altas. De esta forma abajo también se muestra un esquema de cómo es que funciona ya y cómo hacer la conversión.
Bueno, el flip-flop tipo D, este flip-flop eh, cambia de estado del pulso. Como bien se muestra, hace un ciclo completo de 0 a 1. Y bueno, lo próximo que le voy a mostrar son unas configuraciones donde muestran los bloques ya y la implementación de este flip-flop. Entonces, aquí en este ejemplo se puede observar el funcionamiento ya de cómo es. Y más que todo, pues aquí está la implementación ya del flip-flop tipo T. Cuando se muestra aquí que las dos entradas del flip-flop R, del flip-flop SR, bueno, o RS, se conectan a las compuertas AND. En estas ambas están conectadas y también la entrada T. La entrada Q, que está, es la que está conectada a R y a Q'. Esta conexión también se permite para un flip-flop RS ya cuando cambia el estado y cada vez que se mande un dato al T. Bueno, por ejemplo, si Q1, si Q viene siendo igual a 1, entonces en tiempo actual vendría siendo que esto significaría pues también que Q' vendría siendo igual a 0. Entonces al recibir el flip-flop T el valor de 1, se pasará entonces los valores de R viene siendo igual a 1 y S igual a 0. El flip-flop SR realiza esto como reset de Q. ¿Ya? También, bueno, existe una tabla de verdad que más que todo también indica el estado también de cómo funcionan estos flip-flops y básicamente que si las entradas pues vienen siendo bajas, entonces Q normal vendría siendo baja, pero Q' sí vendría siendo alta. En cambio, cuando tiene dos entradas altas, la salida vendría siendo que Q normal sería alta y Q' sería baja. ¿Ya? De esta forma funciona así. Bueno, el flip-flop JK. Este flip-flop, como bien se dice en la descripción, viene siendo una mezcla de el flip-flop SR y el flip-flop T. Ya ocurre aquí, pues como se muestra, que viene siendo pues que J es igual a 1, K igual a 1. Y estos actúan como un flip-flop T. También actúa de otra forma como un flip-flop SR. Bueno, voy a mostrarle a continuación esta representación de cómo es ya un diagrama de bloque al que pertenece este flip-flop JK. Y es que, bueno, la implementación tentativa esta parte desde el flip-flop SR ya sin reloj. Entonces, aquí se encuentra pues la tabla de verdad y esta tabla de verdad lo que hace es que se aprecia que el flip-flop SR solo cuando están los estados de J1 y K, que es igual a 1, son válidos, ¿ya? Mientras, pues no. Entonces, de esta tabla también se puede observar que la característica también influye bastante con los mapas de Carnot, que vendrían siendo que Q positivo viene siendo igual a Q con Q de K más Q' de J, ¿eh? Bueno, y también cabe resaltar que este es uno de los flip-flops pues más comunes con reloj ya. Y pues esto sería todo. Gracias, espero sea bastante coherente esta información. Bueno, buenas noches a todos, compañeros. Mi nombre es Carlos Viviarte. En la noche de hoy, mi grupo que está conformado por Roberto Huelva, Steven Castro y Edgar Orozco, les estaremos hablando acerca de los dispositivos como lo son los flip-flops, como lo son los flanges y como lo son los contadores. En la parte mía, en la noche de hoy, les, les enfatizaré
acerca de la señal de reloj de flip-flop. La señal de reloj de flip-flop, como tal, hace referencia a clock, que es una señal eléctrica digital binaria que sirve para decodificar las acciones de varios circuitos en un sistema digital, claro está. La señal del reloj puede repetirse con una frecuencia y predefinida o también puede ser periódica. Esto lo determina de acuerdo al circuito y al tipo de configuración que se le quiera dar. Existen tipos TPN y existen tipos TPP, que son estas que vemos acá. Esas tipos TPP hacen referencia a la transición pendiente negativa, como lo observan aquí, negativa, cuando la onda pasa de un nivel bajo a un nivel alto. Es decir, cuando podemos apreciar de que la señal pasa de 1 a 0, lo que llamaríamos niveles, altos o bajos. Y el TPP hace referencia a la pendiente positiva, como lo pueden apreciar acá, cuando la onda pasa de 0 a 1. Es inversa a la TPP. Tenemos por otra parte los tipos de flip-flop de flanco ascendente de reloj. ¿Qué consiste esto, señores? Esto consiste en que una señal digital denominada flanco a la transición de nivel bajo a alto. Este es su esquema y aquí podemos apreciar de que en este caso trabajaremos con el tipo, con el flip-flop tipo C activo. ¿Qué nos determina que es activo? Nos determina que es activo la señal de flanco de subida, este triangulito que vemos acá, en la parte esta. Con esto podemos determinar de que estamos trabajando con un flanco ascendente y este sería el comportamiento de su onda. Teniendo en cuenta esto, realmente el triángulo de entrada, la D es la entrada de almacenamiento y Q es la salida biestable. Su comportamiento es cuando tiene un reloj, es cuando tiene que el reloj un escalón de subida. Este consiste en almacenar el dato en D y Q no varía. Q siempre se va a mantener. Cuando el flip-flop recibe el pulso ascendente, como lo pueden apreciar aquí, este lo que realmente hace es apreciar el estado y mantenerlo, conservarlo. Si podemos ver aquí cuando tenemos un flanco ascendente, el dato que estamos recibiendo lo vamos a Q no lo va a mantener. Mírenlo aquí. Y eso va a suceder en cada flanco ascendente que se presente en dicho circuito. Acá podemos apreciar otro flanco ascendente, pero el dato que nos está suministrando está en nivel bajo. Dicho flanco ascendente se va a mantener en nivel bajo. Aquí podemos apreciar que cuando el clip de flanco ascendente se encuentra el dato suministrado está en alto. Por ende, este cambiará y tomará este valor en alto. Entonces, podemos apreciar que el filtro, el flip-flop de pulso ascendente o carga, lo que hace es copiar la entrada y mantenerlo en la Q, que es la salida. Aquí todos estos datos van a quedar almacenados al momento de no sufrir alteraciones, como lo podemos ver acá, aquí, aquí, excepto cuando existan cambios. Tenemos también los flancos descendentes. Estos flancos descendentes es algo inverso a lo que decíamos de flanco anteriormente a flancos ascendentes. Esta es la simbología, esta es una compuerta, en este caso les estoy hablando de una tipo T, aquí no es tipo D, discúlpenme aquí. Eh,
lo que nos determina en el dispositivo si es de tipo descendente y de flanco descendente es la muesquita y está con un circulito. Este circulito nos determina que es descendente. Esta va a ser la forma de onda que se va a tener y los flancos ya no van a ser de forma ascendente, sino de forma descendente. ¿Qué sucede cuando el flanco muestra un cambio en la forma descendente? Aquí podemos apreciar de que la entrada se encuentra en nivel alto. Si se encuentra en nivel alto, lo que va a hacer es cambiarnos ese nivel alto a un nivel bajo, como podemos apreciar aquí. Al hacer el cambio, se mantiene en nivel alto, estaba en nivel alto, él no realiza el cambio. Y aquí pasa a ser nivel bajo en la salida. Aquí podemos también recalcar lo que les estoy diciendo. Cuando se realiza el clip, miren que podemos encontrarnos, como podemos observar, se encuentra en nivel alto y este realiza el cambio. Así sucesivamente. ¿Dónde podemos apreciar un cambio distinto de este o la conservación? Podemos analizarla en el cuarto clic. Y podemos ver en el cuarto clic cuando se realiza el flanco descendente, su nivel se encuentra en bajo y este se va a sostener. Aquí lo podemos apreciar. Al igual que el flanco descendente, el flip-flop, también va a mantener los datos almacenados, siempre y cuando no sufra alteraciones. Por otra parte, tenemos también a los contadores. Contadores se le va a denominar a todo tipo de circuito secuencial capaz de almacenar en cada momento un determinado pulso. Básicamente los contadores son, como su nombre lo dice, son contadores de pulso, que lo que hacen es recibir un pulso, ya sea en alto o en bajo, y cuenta los flancos de un reloj. Eh, Existen también contadores de flanco ascendente y flanco descendente, que básicamente lo que realizan es el conteo de estos, es decir, si está programado para un flanco ascendente, solamente va a contar pulsaciones ascendentes, y de lo contrario, si va a ser de pulsaciones descendentes, también va a ser el, a realizar estos, estos conteos. Entre los contadores se encuentra el contador asíncrono. Este contador está constituido por un conjunto de flip-flop que lo que realiza generalmente es tomar la entrada generalmente y atravesar primero el slip flop para poder llegar al segundo. Aquí podemos ver un tipo de flip-flop como lo es el JK, el tipo JK, y podemos ver su esquema a lo que hacía referencia anteriormente. Aquí en el diagrama podemos apreciar de que el clip, para poder recibir su segundo flip-flop, este debe de pasar primero por el primer flip-flop para que este pueda recibir, el segundo pueda recibir la señal. ¿De acuerdo? Aquí el diagrama nos muestra que el clip cuando ingresa el clip, los datos son ingresados y este a su vez pasa hacia la compuerta número 2, pero para pasar a la compuerta número 2, al flip-flop 2, este debe de haber pasado por el flip-flop 1. Otro contador que podemos apreciar es el contador síncrono. El contador síncrono está formado por una serie de flip-flops y realmente lo que nos hace este contador síncrono es que cuando tenemos una entrada o es decir, al aplicar un clip, el reloj forma parte de todos los flip-flops. Y esto va a hacer de que todos cambien simultáneamente.
Aquí podemos apreciar la conexión que se realiza y corroborar lo que les decía anteriormente. Tenemos un 3 flip-flop que están conectados y nos va a realizar las siguientes mediciones. Esta tabla nos habla de que cuando, miren, tenemos, aplicamos un clic en el primero, nos van a cambiar todos inicialmente. Aquí observamos de que cuando le dimos el primer clic, el contador empezó a realizar el conteo y demostró de que el primero que estaba en cero cambió a 1, el segundo se conservó obviamente y el tercero también se conservó. Pero esto como están conectados en serio, obviamente primero se realiza la sucesión en el orden en el que están conectados. Entonces, en el segundo clip que realizamos podemos apreciar de que ya la segunda, el Q 0 ya nos cambia de 1 a 0 y Q 1 nos pasa de 0 a 1. Solamente nos cambian estos dos debido a que, como les decía anteriormente, la secuencia debe de conservarse y así sucesivamente empiezan a cambiar. Este es un contador síncrono para 3 bits. Aquí lo podemos ver. En el tercer bit, cuando ya recibimos el tercer cambio, ya empieza a formular cambios en el Q2 y así sucesivamente. El video es corto debido a que no son muchos lo, lo que se debe explicar, debido a que anteriormente mis compañeros ya han explicado bastante y es una secuencia realmente los flip-flop, los tipos de flip-flop, es una secuencia con lo que es el reloj, ya que debidamente cuando se explicó flip-flop sabíamos de que flip-flop manejaba también reloj. Y esto es como una sumatoria más de lo que anteriormente estaban explicando mis compañeros. Espero haya sido de gran aporte mi exposición o mi explicación y gracias. Hasta un nuevo video. Nos vemos, compañeros.